Ahora vamos a seguir en exteriores con Camila Pires desde la UTU en el barrio Palermo. Camila, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes. Así es, vamos a hablar del comienzo de clases, de algunas situaciones que se resuelven y otras que se complican un poco en el entorno de secundaria. Pero en lo concreto, con lo que tiene que ver con UTU, hubo un acuerdo y el sindicato resolvió suspender o dejar en suspenso la medida de paro y ocupación que estaba prevista para el lunes. Estamos con la presidenta del sindicato de AFUTU, Patricia Maciotti. Muy buenas tardes. ¿Se alcanzó un acuerdo? Sí, buenas tardes. Sí, nosotros tuvimos espacio bipartito ofrecido por la Dirección General de UTU ayer, en el cual se llegó a un acuerdo de partes respecto a algunas situaciones que nosotros queríamos resolver. Los colectivos estudiaron ese ofrecimiento hasta tarde en la noche de ayer y resolvieron aprobar el aceptar lo que estaba proponiendo la Dirección General. En torno a horas docentes y en torno a grupos. En torno a cantidad de horas. En este caso, a cantidad de horas y algunos procedimientos de definición, de designación, en fin. ¿Qué pasa con las medidas? Las medidas. Hoy a la tarde estuvo funcionando en pleno el Consejo Nacional de AFUTU y en el entendido de que los colectivos aceptaron la propuesta que le hizo la Dirección General de Educación Técnica Profesional, decidimos dejar en suspenso la medida de paro del lunes y bueno, después ver cómo pudieran seguir las movilizaciones. Vamos a quedar siempre en alerta, observando cómo se desarrolla el comienzo de clases proyectado para el lunes que viene. Se sigue con la elección de horas, decía. Sí, estos colectivos de los que hablo llegaron al acuerdo y estarían designando sus horas a partir del principio de la semana que viene. Muchas gracias, Maciotti. No, por nada, las órdenes. Entonces, Patricia Maciotti, la presidenta de AFUTU, y con quien hablamos también fue con el director general de UTU, que se refirió al comienzo de clases y cómo será dependiendo de cada uno de los grupos y los talleres. Dijo también que están en la etapa de inscripciones. Esperemos que sea lo más normal posible dentro de lo que es esta pandemia y esta situación. Estamos haciendo todos los esfuerzos para lograr tener a partir del 1 de marzo a todos los alumnos dentro de los salones de clase. Va a haber virtualidad y va a haber presencialidad. Va a depender de los temas, va a depender de la priorización que los diferentes inspectores realicen. Y después nosotros tienen que comprender que la situación más problemática que tenemos está en las áreas de la parte técnica, tecnológica con los talleres. Nosotros estamos pensando en 3 tipos de presencialidad. La presencialidad plena, o sea, normal, en todo aquello que lo permita, por ejemplo, en áreas de deporte, que los de polideportivos son grandes o es al aire libre, también la presencialidad plena en las actividades agrarias. Y apostaríamos a una presencialidad alterna, o sea, lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado, probablemente en algún otro tipo de curso, como puede ser gastronomía, como puede ser belleza, pero también eso depende de los centros educativos. Estamos en plenas inscripciones. Recuerden que UTU terminó los cursos a mediados de febrero. Después de eso tuvimos que hacer las reuniones de profesores, hacer todo, y recién ahora estamos con inscripciones plenas que van a llegar hasta principios de marzo y curso de educación media superior, probablemente hasta mediados de marzo, y después también tenemos las inscripciones de terciario. O sea que en este momento estamos en plenas inscripciones y no podemos dar los datos. Aparentemente habría un incremento. Eran las palabras entonces de Juan Pereira a propósito de la situación en UTU, pero lo decíamos, bueno, los distintos centros educativos se están preparando para este comienzo de clases. Este mediodía el presidente del CODICEN, Robert Silva, destacó que aumentó notoriamente lo que tiene que ver con la presencialidad, pero no descartó que se pueda dar alguna situación de falta de docentes o de salones no asignados, como han advertido los sindicatos. No somos infalibles y alguna situación, como todos los comienzos de años, puede darse.
y desde ya pedimos las disculpas del caso si llega a haber. Pero yo tengo mucha confianza en las direcciones, en las inspecciones, en los equipos técnicos de funcionarios que están trabajando para que las cosas salgan de la mejor manera posible. Se han realizado las elecciones, están todos los funcionarios asignados, tenemos la distribución de insumos. Siempre las familias hoy por hoy deben estar concurriendo a los centros para ver en qué grupos les toca, si están convocados. El comienzo abren todas las escuelas, como los dijimos, salvo puntuales excepciones por incluso situaciones de pandemia, de COVID, pero hablen todas las escuelas. Lo que sí va a haber un comienzo gradual. Comienza el primer ciclo el lunes, el segundo ciclo el martes, y para evitar una cosa que es muy importante, que son las aglomeraciones, y organizar bien este comienzo de clases. La presencialidad se está mejorando notoriamente. Nosotros vamos a hacer públicas las cifras comparando con el año anterior, y existe un importante número de locales, sobre todo en el interior, de municipios, de entidades sociales, en donde se han agrupado o se han conformado equipos de grupos de docentes con auxiliares. Estamos designando apoyos en materia de servicio, en materia de docentes, y esto es como lo dijimos siempre lo dijimos. El inicio de la mayor presencialidad posible en los cursos presenciales es gradual, priorizado, porque priorizamos los primeros, los segundos años y los sextos de las escuelas, el comienzo de la educación media, y también seguro. Y a nivel de las escuelas, el colectivo de familias organizadas de la escuela pública presentó hoy la campaña que venían preparando, esa campaña que se llama Entre Familias, y que lo que busca es promover justamente esta presencialidad, brindar información a cada una de las familias sobre este comienzo de clases, sobre los cuidados, sobre las preguntas frecuentes que se han hecho, y esto es lo que explicaba justamente la representante del colectivo, y aclaraba además que para las familias no están dadas las condiciones de presencialidad plena y que todavía quedan asuntos por articular. Esta campaña nosotros las familias lo que queremos es acompañar el regreso a la presencialidad, el regreso a las aulas, con información que sea accesible para las familias y para los niños y las niñas. El año pasado, cuando se retornó a la escuela después del cierre, hicimos un relevamiento en el colectivo, y de ahí sobre las vivencias que las familias estaban teniendo, y ahí surgió que había niños que tenían miedo de ir a la escuela, que no había información clara sobre cómo afectaba el COVID la infancia, y entonces emprendimos este proyecto de generar información accesible para las familias. Hay 3 productos, uno que es dirigido a los adultos, otro que es dirigido a los niños, que es una revista cómic, y hay un audiovisual en el que participan académicos y figuras populares. Y plantea varios temas: la importancia del derecho a la educación, del regreso a la presencialidad plena, que el estar lejos de la escuela tiene mayores implicancias en la salud integral de niñas y niños que el que tiene el COVID a largo plazo, ¿verdad? Las implicancias a largo plazo. También aportamos información sobre el manejo del riesgo. Nosotros vemos, así como los sindicatos, de que la presencialidad plena para todos los niños todos los días todavía no está dada. Vamos a ver qué pasa el lunes con el inicio de clase, pero ya sabemos de varias escuelas que van a abrir como cerraron el año pasado, con grupos partidos en 2, y que eso hace que los chiquilines vayan 1 o 2 veces a clase. Hay mucho todavía por hacer, por articular.